Mi novio se quiere quedar con el perro que me regalo de aniversario. Yo no fui la mejor novia, pero lo que se regala no se quita. Y todavía recuerdo el momento exacto en el que lo dijo, como si fuera una frase cualquiera, de esas que uno escucha mientras hace café y no le presta atención. Pero no era una frase cualquiera, era el inicio de algo que todavía me cuesta contar sin sentir que me tiembla un poco la voz por dentro. Me llamo Daniela Ríos, y si tuviera que resumir lo que pasó entre nosotros, diría que fue una historia normal, hasta que dejó de serlo. Todo empezó con Max. Max era el perro, un mestizo grande, torpe, con orejas que no se decidían si caer o levantarse. Mi novio, Adrián, me lo regaló por nuestro segundo aniversario. Fue una sorpresa, de esas que uno no sabe si agradecer o regañar. Yo había dicho 1000 veces que quería un perro, pero también había dicho 1000 veces que no teníamos dinero, que vivíamos en un apartamento pequeño, que trabajábamos demasiado. Aún así, una noche llegó con una caja enorme y dentro estaba Max, temblando, oliendo a refugio y a miedo. Para que aprendas a cuidar algo que no sea solo tus plantas, me dijo riéndose, y yo me reí también, porque así eran las cosas con él. Bromas constantes, pequeñas picaduras de humor que en su momento parecían amor. Los primeros meses con Max fueron caóticos. Pis en el suelo, muebles mordidos, paseos a las 6 de la mañana cuando yo apenas entendía cómo ponerme los zapatos. Adrián ayudaba, cuando quería, porque él siempre fue así, presente, pero a medias. Trabajábamos los dos en lo mismo, un centro de logística donde el tiempo se medía en cajas y gritos de supervisores. Yo hacía turnos rotativos. Él prefería los de la noche porque había menos gente y menos drama, aunque en realidad creo que era porque le gustaba desaparecer. Y Max se volvió mi responsabilidad. Yo lo llevaba al veterinario, yo compraba su comida, yo limpiaba sus desastres, yo lo sacaba bajo la lluvia mientras Adrián dormía después de sus turnos nocturnos. Pero también era mío en otro sentido. Max me esperaba en la puerta como si yo fuera lo único estable en su mundo. A veces llegaba del trabajo destruida, con los pies como piedra, y él me recibía moviendo la cola como si yo fuera lo mejor que le había pasado al planeta. Y eso empieza a hacerte creer cosas. Como que eres importante, como que eres suficiente, como que alguien te necesita de verdad. Con Adrián no era así. No es que fuera malo. Eso sería demasiado simple. Era peor. Era intermitente. Había días en los que me abrazaba por la espalda mientras cocinaba pasta barata y me decía cosas bonitas, como que yo era su paz en medio del ruido. Y otros días en los que ni siquiera me miraba, como si yo fuera un mueble más del apartamento. Yo me acostumbré a esa versión de él. Ese fue mi primer error. El segundo fue pensar que el amor se compensa. Si él no estaba, yo estaba más. Si él no cuidaba, yo cuidaba doble. Si él no hablaba, yo llenaba los silencios. Y así pasaron 3 años, hasta que llegó el día de la discusión del perro. No fue una discusión grande al principio. Fue una de esas conversaciones que empiezan mal y uno no se da cuenta. Yo había tenido un mal día en el trabajo. Habían reducido horas y eso significaba menos dinero. Llegué a casa con la cabeza llena de cuentas, pensando en el veterinario de Max, que había salido caro el mes anterior. Adrián estaba en el sofá, con el celular, riéndose de algo. «Tenemos que hablar del presupuesto», le dije sin rodeos. Ni siquiera levantó la vista. «Otra vez con eso. Dani. No es otra vez. Es real. No nos alcanza». Ahí levantó la mirada, pero no como alguien preocupado, como alguien molesto. «Siempre estás estresada». Esa frase, esa maldita frase. Siempre estás estresada. Como si el problema fuera mi forma de vivir las cosas, no las cosas mismas. Max estaba entre nosotros, tirado en el suelo, con la cabeza apoyada en mis pies. «Es el perro», dijo Adrián de repente. Yo parpadeé. «¿Qué?» «El perro. Gasta demasiado. Veterinario, comida premium esa que le compras, juguetes. No es necesario». Sentí un calor raro subirme al pecho. «Es un animal, Adrián». «Es un lujo». Ahí debería haber entendido que no estaba hablando del dinero. Pero no lo entendí, o no lo quise entender. La conversación terminó como terminan muchas cosas entre nosotros, sin acuerdo, con silencio y con esa tensión que se queda flotando como humo en la cocina. Esa noche, Max durmió conmigo. Adrián no, y 2 semanas después, lo soltó. Fue un jueves cualquiera. Yo estaba doblando ropa. Él llegó del trabajo tarde, con olor a cigarro y cansancio.
Voy a llevarme al perro, dijo. No preguntó, no explicó, solo lo dijo. Yo me quedé quieta con una camiseta en la mano. ¿Qué? Que me lo llevo, yo lo compré, ¿no? Es mío. Ahí algo dentro de mí hizo clic. Porque sí, técnicamente lo había regalado él. Pero Max no era un objeto, no era una consola, no era un teléfono. Adrián, no estás hablando en serio. Estoy harto de todo esto, harto del gasto, de la responsabilidad, de que todo gire alrededor de ese perro. Max levantó la cabeza como si entendiera, y yo lo entendía a él también. No era el perro, era control, era poder, era una forma de decirme, puedo quitarte algo si quiero. Y lo peor es que lo dijo sin gritar, como si fuera lógico, como si yo fuera la irracional. Esa noche no dormí, Max tampoco. Se quedó pegado a mí como si supiera que algo se estaba rompiendo. Y al día siguiente empezó la guerra. No una guerra de gritos. Una guerra fría. Documentos, capturas de chats, recordatorios de gastos. Yo pagué esto. Yo hice aquello. Adrián empezó a hablar del perro como propiedad compartida. Yo empecé a hablar del perro como familia. Y entre esas dos versiones no había puente. Solo vacío. Lo más extraño es que nadie alrededor lo entendía. Cuando lo conté en el trabajo, uno de mis compañeros se rió. ¿Te estás peleando por un perro? ¡Qué exageración! No era el perro, pero no supe explicarlo sin sonar loca. Porque, ¿cómo explicas que lo que te duele no es el animal, sino lo que representa? Control, desgaste, desamor disfrazado de lógica. En casa, Adrián empezó a cambiar cosas sin avisar. Guardó los papeles de adopción. Empezó a decir que Max pasaba más tiempo conmigo porque yo lo malacostumbré. Incluso empezó a sacarlo a pasear a horas raras, sin decirme. Una noche llegué y el perro no estaba. El apartamento estaba vacío de una forma rara. ¿Dónde está Max?, pregunté. Adrián estaba en la cocina. ¡Conmigo! Sentí un golpe en el estómago. ¿Qué hiciste? Lo llevé a casa de mi hermana. Necesito ver cómo se comporta sin ti. Sin mí. Como si yo fuera el problema. Esa fue la primera vez que sentí miedo real de él. No miedo de violencia física, miedo de perder algo sin poder hacer nada. Pasé 2 días sin Max. 2 días en los que entendí que el perro era lo único estable que tenía. Y ahí empezó mi otra versión de la historia. La versión que no me gusta contar. Porque empecé a hacer cosas que no encajan con la imagen que uno quiere tener de sí mismo. Empecé a buscar pruebas, mensajes antiguos donde él decía que el perro era nuestro, transferencias donde yo había pagado más comida que él, fotos, horarios, rutinas, no porque fuera justa, sino porque necesitaba ganar. Y eso me da vergüenza admitirlo, porque cuando empiezas a pelear por algo así, ya no sabes si estás defendiendo amor o posesión. Finalmente recuperé a Max después de una discusión brutal. No a gritos, sino de esas conversaciones largas donde cada palabra pesa como una piedra. Adrián terminó diciendo, «Esto ya no es una relación, Dani». Y yo respondí algo que no pensé que diría. Entonces no lo es. Creí que ahí terminaba todo. Pero no. Porque las rupturas reales no terminan cuando se dicen. Terminan cuando se ejecutan. Y él no quería ejecutarlo. Se quedó. Y yo también. Por Max, por miedo, por costumbre, por esa enfermedad silenciosa que es creer que aún se puede arreglar algo que ya cambió de forma. Los meses siguientes fueron raros. Vivíamos como compañeros de piso con historia. Max dormía entre los dos como un juez silencioso, pero la tensión no desapareció, solo se acumuló, hasta que una noche todo explotó. Fue por una tontería, la correa del perro. Yo la había dejado en la mesa. Adrián la tiró al suelo. Yo le pedí que no fuera dramático. Él dijo que yo siempre minimizaba todo. Y entonces dijo la frase final. Me voy a quedar con el perro, pero esta vez no sonó como amenaza. Sonó como decisión, y ahí entendí algo que no había querido ver desde el principio. No quería al perro. Quería ganar. Quería demostrar que tenía el control final. Yo me quedé mirándolo en silencio. Max estaba sentado entre los dos. Y por primera vez, no movía la cola, como si también estuviera esperando la resolución de algo que lo superaba. No sé cuánto tiempo pasamos así, segundos, minutos, tal vez horas emocionales. Y entonces hice algo que todavía me cuesta explicar. No grité, no lloré, solo dije,
Si intentas quitármelo, no vas a quedarte con nada. Y lo dije en serio, no como amenaza dramática, sino como límite, porque en ese momento entendí que el problema nunca fue el perro. Era todo lo demás, la forma en la que nos habíamos dejado de elegir hace mucho, la forma en la que confundimos convivencia con amor, la forma en la que convertimos algo vivo en argumento. Esa noche Adrián se fue a dormir al sofá, y yo me quedé con Max en la cama, pero nada estaba resuelto. Porque al día siguiente empezó la última fase, mensajes a amigos, llamadas a familiares, abogados mencionados de forma casual, como si el amor pudiera dividirse en porcentajes, y yo ahí, en medio, sosteniendo a un perro que solo quería salir a la calle a oler árboles. Hubo un momento, semanas después, en el que casi cedí. Casi le dije, llévatelo, no porque creyera que era suyo, sino porque estaba agotada. Pero Max me miró una tarde, justo cuando Adrián estaba en la cocina, y se sentó a mi lado sin dudar. Y entendí que él ya había elegido, no por posesión, por vínculo, y eso cambió todo. La historia no terminó con una gran pelea final. Terminó con desgaste, con papeles, con un silencio largo. Adrián se fue del apartamento una mañana sin decir mucho. Solo dijo, «Esto es una estupidez», y cerró la puerta. Max no lo siguió. Ni siquiera ladró, solo se quedó a mi lado. Y yo me di cuenta de algo que no había querido aceptar desde el principio. No me estaban quitando un perro. Me estaban quitando la ilusión de que ciertas personas saben amar sin convertirlo en competencia. Ahora, cuando recuerdo todo, no lo cuento como una historia triste. Lo cuento como una confesión incómoda. Porque yo tampoco fui perfecta. Porque me aferré. Porque peleé. Porque confundí amor con permanencia. Pero si hay algo claro en todo esto es que Max nunca fue el problema. El problema éramos nosotros, intentando decidir quién tenía derecho sobre algo que solo sabía dar cariño sin condiciones. Y quizá esa sea la parte más cruel de todas, que el único que amaba sin estrategia era el que todos queríamos ganar. Si te gustó el video, deja un like y suscríbete para seguir compartiendo más historias y relatos que te atraparán de principio a fin y te harán ver la vida desde diferentes perspectivas. Aquí Pablito te cuenta y nos vemos en el próximo video.